Mientras tanto, yo les voy a invitar, mis hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Números, capítulo número 27. Lo vamos a encontrar, es el cuarto libro de la Escritura, de lo que se conoce como el Pentateuco. Libro de los Números, capítulo número 27, los versos que van del 1 al versículo 11. Es el cuarto libro de lo que se conoce en la literatura hebraica como el Pentateuco, a quien se le atribuye su autoría de manera tradicional a Moisés. Sabemos que obviamente Moisés no pudo haber escrito su muerte, que también estuvo en colaboración con algún otro escritor inspirado por Dios para completar el trabajo de la escritura. Números 27 del 1 al 11. Amén. Amén. Vamos a leerlo de forma alterna. Yo inicio el verso 1, ustedes el 2 y nos juntamos en el verso 11. Y dice así la palabra del Señor: vinieron las hijas de Zelofat, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de José, delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué se ha quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo? Debemos heredar entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofat, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muera sin hijo, traspasaré su herencia a su hija. Y si no tuviere hijas, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Todos. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Pueden tomar sus lugares. Un hombre llamado Ferne Yesid Rodríguez se describe a sí mismo como un amante del medio ambiente, la biología evolutiva y activista por el pensamiento racional, la laicidad y el ateísmo. Y desde su trinchera, generalmente escribe duramente criticando a las religiones, de manera particular al cristianismo. En el año 2007 escribió un artículo titulado El machismo en la Biblia, donde advierte un crecimiento explosivo del cristianismo fundamentalista en América Latina. Esto asustó al autor del artículo, Yesid Rodríguez, al ver que cada vez hay más personas con una Biblia bajo el brazo, razón por la cual decidió encender las alertas mediante este artículo, en donde él busca demostrar que lo que nosotros llamamos la palabra de Dios avala, respalda, enseña, defiende, acredita conductas e ideas perjudiciales para las mujeres, y le llama machismo. Él, Yesid Rodríguez, parte de una premisa importante: el machismo es malo, discriminatorio e injusto, y en eso debemos estar de acuerdo con él. Pero él afirma que la Escritura lo pontifica, es decir, lo respalda, lo enseña.
Y para demostrar según él que la Biblia y Dios, el autor, es machista, él plantea 3 hipótesis en su artículo para demostrar que esto es verdad. Solamente que hay un pequeño, grave inconveniente. El análisis de este hombre está amañado, porque parte de algo que se conoce como sesgo cognitivo. Quiere decir esto, que él de antemano ya está convencido que Dios es machista. Y bajo este lente de su pensamiento, él va a desarrollar, según él, un análisis para demostrarlo o para refutarlo. Pero conociendo la visión que él tiene, ya sabemos que va a concluir. Al final de todo, una vez que termina su análisis, él prueba que su hipótesis, en donde la Biblia contiene normas machistas y por lo tanto discriminatorias, porque es un conjunto de libros, producto de autores influenciados por un medio cultural machista, estos crean una normatividad social y religiosa que mantienen un orden en donde la mujer ocupa no un papel secundario, sino un papel minoritario en la sociedad. Por lo tanto, el Dios del judio-cristianismo, quien inspiró la Biblia, es machista y por lo tanto es injusto. Esta, hermanos, no será la única vez en la que usted o yo leamos o escuchemos algo así. Definir a Dios como un ser machista y hasta misógino, es decir, que odia a las mujeres. Pero eso no es lo grave, ni debiera sorprendernos que el mundo en obscuridad piense de esta manera, porque quien no conoce a Dios, pues puede tener cualquier idea rara acerca de Él. Lo grave es que incluso dentro de la misma iglesia de Jesucristo se hable así de Dios y de esta manera, diciendo que Dios y su palabra es machista. Pero les tengo una mala noticia para quienes piensan de esta manera. No podemos utilizar este tipo de conceptos nuevos para evaluar algo que sucedió hace más de 4,000 años, hablando de los relatos de la Escritura. A eso se le llama anacronismo, porque los hombres y mujeres de ese tiempo ni por aquí les pasaba en su cabeza que hubiera algo llamado machismo, feminismo, progresismo, personas trans y todo lo que usted hoy conoce. No, hermanos, si queremos hacer un estudio serio de la Escritura, no como el del autor que les mencioné al principio, no es simplemente tomar pasajes de la Escritura y leerlos fuera de su contexto, sin un análisis hermenéutico serio para poder entender lo que Dios quiere decirnos hoy. Pero, como dije, lo grave es que aún dentro de la iglesia hay movimientos de mujeres respaldados por algunos en donde lo que buscan es decir que efectivamente en la Biblia el Dios que encontramos en el Antiguo Testamento tiene una visión machista. Y aquí me voy a confesar con ustedes. Así como San Agustín de Hipona, en el ocaso de su vida, bueno, yo no estoy en el ocaso de mi vida, pero él en el ocaso de su vida escribió un libro llamado Retractaciones, en donde él, valga la expresión, se retractaba de algunas cosas que había enseñado en otro momento de su vida. Yo también lo hago. Hace 10 años yo utilicé este mismo pasaje
para hablar acerca de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y al revisarlo hoy, a 10 años de historia de mi vida, me di cuenta que lo desarrollé desde una perspectiva feminista, progresista o woke. Es decir, mostré a las mujeres de una forma en la que Dios no las mira ni cómo las trata. Por eso, retomando el texto, con 10 años de vivencia, de experiencia, de conocimiento y de iluminación del Espíritu de Dios, puedo decir que me retracto de aquella predicación que se intitulaba La injusticia en contra de las mujeres. Y hoy quiero retomar el texto no fijándome en las mujeres, sino en la visión de Dios hacia las mujeres y verdaderamente probar a la luz de la Escritura si Dios es machista o no lo es. Y no porque Dios necesite ser validado por mí o por cualquier movimiento, sino para que hermanos y sobre todo mis hermanas no sean envenenadas por el progresismo a través de un feminismo radical e infecte sus corazones y miren a Dios como lo miran quienes no le conocen, y no es el propósito de Él. Las semanas anteriores, precisamente nos referíamos al libro de los Números, y hubo un momento donde hablamos de que 24,000 varones israelitas habían sido muertos de parte de Dios por haberse mezclado con las mujeres de Moab. Números 25 del 1 al 9. Una vez sucedida esta situación, Dios le pide a Moisés y al sacerdote Eleazar que levanten un nuevo censo, Números capítulo 26, con tres finalidades fundamentales. Primero, para ver el conteo de la población. Segundo, con una intención militarizada. Pero y el tercero, para realizar la distribución de los territorios de Canaán. Conocer cuántas personas eran, de qué tribu, de qué familia y qué le correspondería a cada una de ellas. Durante ese censo, en el capítulo número 26, sale a relucir una familia, la familia de Zelofejad y sus hijas, que él ya había muerto y pertenecían a la tribu de Manasés. Y ahí se dan cuenta que ellas, las mujeres, por los usos y costumbres de la región, no únicamente de Israel, sino de la región, de los otros pueblos del oriente, ellas no tenían derecho a recibir una herencia por ser mujeres. Esa era la condición de esas mujeres. No porque Israel tuviera reglas acerca de eso, no existían reglas acerca de la herencia, sino que era lo que el vox populi de las demás naciones imperaba en todos los pueblos. Pero las mujeres, quienes son conocedoras de su entorno, se dan cuenta que no tienen oportunidad de un bien, de un respaldo, de una seguridad, ahora que están por conquistar la tierra de Canaán. Y en esta hora, mis hermanos, la visión de esas mujeres es en algo mucho más significativo que un asunto de género. Porque me llama la atención lo que dice el versículo 4, cuando una de esas 5 mujeres presenta su causa delante del concilio. Dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido un hijo? Eso es lo que a ellas les preocupaba. Ellas no estaban buscando un empoderamiento femenino. Ellos no estaban visualizando una injusticia en contra de ellas por el solo hecho de ser mujeres o una lucha en contra del patriarcado. No, ellas tenían una visión más grande, más profunda, lo que nosotros ahora sabemos que era el cajal de Dios o la familia de Dios, en donde para ella era tan importante el hijo
como el padre, como la madre, como los descendientes, fueran hombres o fueran mujeres, porque todos formaban parte de un clan. Y a ellas les preocupaba que su apellido, que su casa, que su linaje se perdiera por una regla cultural que prevalecía en su alrededor donde ellas vivían. Ante esta realidad, mis hermanos, ellas van en la búsqueda de una respuesta para presentar su caso y saber qué tienen que hacer. Ahora, la pregunta fundamental ¿es Dios machista? ¿Dios iba a responder como un machito? ¿Iba a responder Dios como un varón misógino para menospreciar a estas mujeres por el hecho de serlo? De antemano vamos a decir que no, pero no seamos dogmáticos, sino veamos, mis hermanos, el texto y contestemos la pregunta de este día. ¿Es Dios un Dios machista? ¿Es Dios un ser que mira a los hombres y los privilegia por sobre las mujeres? ¿Es Dios un ser que mira a la mujer como un individuo de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta categoría? No, el texto nos da tres respuestas negativas a la pregunta de si Dios es machista. Y la primera respuesta a la pregunta, ¿es Dios un Dios machista? No. ¿Por qué? Porque Él está para ellas. Versículo 2, y presentaron a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, antes de entrar propiamente en materia, yo quiero hacer algunas precisiones respecto al tema que hoy nos ocupa, el machismo. El machismo generalmente se vincula a los hombres, a los varones, pero también hay mujeres que pueden tener una actitud machista. Todos estamos de acuerdo por lo menos en dos cosas. Uno, que el machismo existe, y dos, que es perjudicial y es dañino hacia algunas mujeres. Pero no es exclusivo de los hombres, sino que hay mujeres que tienen actitudes machistas. Hay hombres machistas, pero no todos los hombres lo somos. Quienes lo son nos dejan en mal a todo el gremio masculino. Otra cosa, nosotros no podemos decir que Dios es machista, porque eso implicaría bajar a Dios de su estado subsistente y ponerlo a un mismo nivel de nosotros, cuando Jesús mismo nos dice que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Y por último, en esta precisión, el machismo, mis hermanos y mis hermanas, no es un sistema ideológico como lo es el feminismo. El feminismo sí es un movimiento que tiene principios, postulados, metas, objetivos, y han enarbolado lideresas que marcan la pauta de una agenda que deben cumplir. El machismo no. El machismo únicamente son conductas, actitudes, maneras de conducirse, negativas, perniciosas, sí, pero no existe una organización machista que busque a destruir a las mujeres, porque eso simplemente es absurdo. Bueno, dicho lo anterior, pasamos a entrar en materia. La primera generación que salió de Egipto después de los años de esclavitud ya se petateó, ya se murió en el desierto, con excepción de tres: Moisés, Caleb y Josué. Y han pasado 38 años. 38 años desde que rechazaron entrar a la tierra prometida. 38 años después están nuevamente ante la oportunidad de poseer lo que Dios les da como bendición. Les da como bendición entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, como dije hace un rato, en el capítulo 26 de los Números, Dios nuevamente censa a su pueblo con tres propósitos principales: saber cuántos eran, y eran prácticamente los mismos que hace 38 años, que había suficiente cantidad de hombres en edad militar para formar un ejército y así enfrentar a cualquier enemigo que se les atreviera a atacarlos,
pero también para llevar a cabo la distribución de los territorios de Canaán. Y yo dije que durante ese censo surgió la situación de la familia de Zelofejad, quien ya había muerto, por cierto, pero que no había tenido descendencia varonil, sino únicamente 5 hijas. Números capítulo 26, versos 31. El nombre de estas hijas, por si usted va a tener una hija o va a tener una nieta y no sabe cómo ponerle, bueno, aquí le doy 5 opciones: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Así pues, si usted quiere escoger de este ramillete de alternativas, lo dejo a su sabia elección. Pero estas 5 mujeres, cuando se enteran que están por darse los territorios, pero que ellas no van a ser beneficiadas por el solo hecho de ser mujer, eso les preocupa, eso les angustia, como a cualquiera de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres. Pero a ellas les preocupa algo más, además de su condición de vida, que el apellido, el nombre de su clan, de su familia, vaya a desaparecer. Y no se quedan con las manos cruzadas, angustiándose qué es lo que tienen que hacer. Decía yo hace un rato, las culturas que le rodeaban, los amonitas, los moabitas, los hititas, los filisteos, todas esas otras culturas, prevalecía la idea que la mujer estaba por debajo de los hombres. En la escala social, en la escala de importancia de individuos, estaban por debajo. Israel hacía lo que hacía Vicente, lo que había que hacer a toda la gente. Ellos también copiaban de alguna manera lo que había en su entorno. Todavía no tenían leyes a ese respecto, tenían otras, pero esas no. Y por lo tanto a ellas les asustaba, porque habían escuchado por ahí que en una región de Filistea a las mujeres no les permitían heredar. Posiblemente tenían algún tipo de contacto con mujeres moabitas y sabían que las moabitas no podían recibir territorios a causa de su condición de ser mujeres. Pero ellas decían, caramba, nosotras somos distintas, porque no somos pueblo pagano, somos parte de la familia del Dios verdadero. Y entonces ellas van al encuentro de alguien que pueda darles una respuesta. ¿Y quién es ese alguien? Se llama Dios. Entonces las 5 mujeres toman sus cositas, como siempre. Muy seguramente tomaron su bolsa, porque habrá de faltarles las llaves, habrá de, no sé, pero la bolsa, esa no la dejan. Ahí van las 5 con su bolsa, con su morral, con lo que sea, al encuentro de alguien que pueda darle una respuesta. ¿Y a dónde van? Verso 2, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era, hermanos, el lugar, la ubicación tangible y visible de la presencia de Dios. Ir ahí, hermanos, era encontrarse con Dios y hablar con su representante, que en este caso era Moisés, el líder elegido por Dios y respaldado por el pueblo. Si ustedes recuerdan en el libro del Éxodo, creo que es el capítulo 19, verso 20, el pueblo le dice a Moisés, solo tú habla con Dios y tú nos transmites a nosotros lo que Dios quiera decirnos. Pero también estaba Eleazar, el sacerdote. Aarón ya había muerto. Eleazar, el sacerdote, quien era el representante espiritual del pueblo delante de Dios. Pero también nos dice que estaban los príncipes de Israel, es decir, los jefes de cada familia, de Manasés, de Judá y de todos los demás. Pero también, hermanos, estaba el resto de la congregación, versículo número 2. Y me llama a esa parte, y toda la congregación. Si queremos conectar esto con la idea judía o hebrea, era el cajal de Dios. Para nosotros, a veces la iglesia, o a veces la comunidad, o a veces nuestro país, no es más que gente con la que nos tocó vivir y con la que nos tocó nacer, pero que no elegimos.
a veces no nos importa y no nos interesa y no damos más. Pero en la cosmovisión de un hebreo, el pueblo, hermanos, era su familia, el pueblo era su sangre, la congregación eran los suyos, aunque tuvieran una ascendencia distinta, ya fuera Manasés, ya fuera Benjamín, pero todos decían, procedemos de una misma línea, pero además nos converge el mismo Dios. Tenemos que trabajar mucho en eso, mis hermanos, hoy en día en relación a la iglesia, y tener que sacarnos de la mente y del corazón que venir a la iglesia es nada más encontrarnos con Dios sin importarnos quién está. Sí debe importarme quién está, quién viene y quién no viene, qué le pasó o qué dejó de pasarle. No simplemente decir, ay, bueno, pues ni modo, venía, sino ser el cajal de Dios, la iglesia de Jesucristo. Estas mujeres llegan ahí, a ese lugar. Hace 10 años, cuando yo tomé el texto, especulativamente las mostré como víctimas, diciendo, 5 pobres mujeres, así dije, 5 pobres mujeres, por ser mujeres, temerosas, débiles, víctimas, vulnerables, se enfrentaron ante un grupo de hombres, de un patriarcado, de varones que las miró con desprecio. Yo dije, ay, la verdad se me pasa bien. ¿Sabe qué, hermano? Yo he aprendido en estos 10 años que la Biblia, cuando se lee, cuando se estudia y cuando se expone, debe hacerse desde su contexto. Debemos quitarnos esa mente del siglo XXI y pensar que ellos están pensando como nosotros, o más bien, ¿cómo le hago para que ellos piensen como yo? Debemos mirarla desde su propio concepto e idea, y no desde el prejuicio e ideas preconcebidas del siglo XXI, porque el texto no dice eso, ¿no? En alguna parte dice, pobres mujeres víctimas que se sintieron mal y temblaban de miedo, las náhuatl les repapaloteaban al estar delante de Moisés. No, eso no lo dice. ¿Quién dice eso? El feminismo, el progresismo. La cultura nos dice que la mujer es víctima y que debe asumirse como víctima siempre, y que para eso debe luchar, para empoderarse. Eso dice el progresismo, pero el texto no dice eso. El texto dice ahí, y se presentaron delante. Aquí yo puedo ver mujeres que en ningún momento sintieron temor de enfrentarse o de confrontarse o de hablar con el líder del pueblo. ¿Por qué? Porque eran una familia. Así como una hija siente la confianza en su hogar de hablar con su padre o con su madre de cualquier tema. ¿Por qué? Porque es su familia. Porque están dadas las condiciones. El mejor lugar para un hijo o una hija es la familia. Es el lugar donde ellos pueden ser como son, donde pueden reírse. A lo mejor en la iglesia son serios y tímidos. A lo mejor se guardan en expresiones y formas de comportarse. Pero en su casa, en el hogar, en el regazo del hogar, una persona puede sentirse con la libertad, tal vez de carcajearse, tal vez de cantar, tal vez de bailar, tal vez de hacer cosas que no haría en público. ¿Por qué? Porque se siente en confianza, es su familia. Y en este caso las mujeres sentían la confianza y sentían la fortaleza de saber y la seguridad de saber que si iban a ese lugar a preguntar algo a Dios, ellas iban a tener una respuesta. Se sentían libres de ir, se sentían seguras de ir, pero además de hablar ante los representantes de Dios. Pero era una feminista, pero eran hombres. Sí, ¿y eso qué? Eran hombres, pero no por ser hombres están ahí para oprimirlas o sobajarlas. Hace un rato yo dije que Moisés era el canal que Dios eligió para hablar con el pueblo. Y el pueblo en su conjunto, hombres y mujeres, decidieron que así fuera. Éxodo 20:19. No fue un consenso de hombres, no fue simplemente decir, nosotros por ser hombres vamos a hacer. No, Dios dijo,
yo quiero que tú seas, y el pueblo en su contexto general dijeron que sí. Una de las mentiras más frecuentes del feminismo es que todo hombre es machista y que toda mujer, por ser mujer, es víctima. Así, de simple. El famoso canto de las feministas argentinas, y el violador eres tú, lleva una carga de un sesgo cognitivo importante. El hombre, por ser hombre, es violador. El hombre, por ser hombre, es violento. El hombre, por ser hombre, es opresor. La mujer, por ser mujer, es víctima. La mujer, por ser mujer, hay que reivindicarla, y la mujer, por ser mujer, es tratada con injusticia. Hermanos, pero esa no es la realidad. ¿Hay hombres machistas? Sí hay hombres machistas. Claro que los hay, pero no es una generalidad. Así como no hay mujeres, todas las mujeres son víctimas. Son mujeres que por alguna razón que se desconoce, o tal vez alguien conoce, se vinculan con personas machistas y sufren por eso, pero no es una regla general. En el caso de Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, ellas no son víctimas de nadie. Están pasando por una situación de incertidumbre, no por ser mujeres, sino por lo que prevalece en ese momento. Y ellas quieren saber cómo se va a resolver. Y van ante la autoridad, por así decirlo, y este concilio es amigable con ellas. ¿Por qué? Porque las reciben. ¿Por qué? Porque las escuchan. ¿Por qué? Porque las atienden. ¿Por qué? Porque Moisés dijo que llevaría su causa delante de Jehová. Versículo 5. No vemos a un Moisés diciendo, no, ¿eres mujer? Entonces no. Te esperas porque hay 80 hombres adelante de ti y ellos van primero. No, las atendieron, las recibieron. Oigan, fueron las autoridades máximas del pueblo y las atendieron de manera digna. Ahora, de pronto puede surgir ahí la duda, pero aún en la cultura hebrea había actitudes machistas en contra de las mujeres. Por ejemplo, este dicho que decía de que qué bueno o qué gracias Dios porque no soy samaritano, porque no soy perro y porque no soy mujer. Existía eso. Sí, hermanos, pero eso no era parte del plan de Dios. O sea, Dios no les dijo, así tienen que pensar ustedes. Eso es el resultado de su propia corrupción moral y la propia corrupción de la sociedad y de algunos, pero no era un mandato divino. Aún dentro del cristianismo podemos encontrar personas que tienen actitudes negativas. Por ejemplo, en la ciudad de Texas existe la Iglesia Bautista de Westboro, que es altamente racista. Odian a los latinos y a la gente de piel oscura. ¿Podríamos decir que ellos son la representación de todo el cristianismo? No. Es un grupo de personas que están mal, que actúan mal, que lo hacen mal. Y así como esa iglesia, habrá otras. Pero eso no significa, no son emblema o carta de presentación del cristianismo, sino una manifestación bizarra, equivocada y corrupta de lo que debe ser la fe cristiana. Hermanos, lo cierto es que en este caso, las mujeres se acercaron a lo que en ese momento podía ser Dios, o el vínculo más cercano con Dios, con la libertad, sin importar si eran hombres o si eran mujeres. Siglos después, el autor de la carta de los Hebreos nos lo clarificaría aún más diciendo: acerquémonos pues confiadamente, únicamente los hombres, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así se lee, ¿verdad? No, ¿verdad? O al revés: acerquémonos pues confiadamente, mujeres, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tampoco se lee así, ¿verdad?
No está hablando de una cuestión de género, sino en una situación de mucha más apertura. Hombres y mujeres, o mujeres y hombres, pueden acercarse con la confianza suficiente al trono de Dios y hallar gracia y misericordia en el momento oportuno. No existe una cláusula en la Escritura que diga hombres, ni tampoco mujeres. No vemos en el texto a un concilio rechazando a esas 5 mujeres o dándole largas para que se desistan de su petición. Otro mito del progresismo que se difunde a través del feminismo es que la mujer siempre padece injusticia, violencia y demás males por el solo hecho de ser mujer. Yo les pregunto a ustedes, hermanas, pregúntenle a sus parejas, a sus hijos, a sus padres si los tienen, a sus sobrinos, a cualquier varón a su alrededor, ¿dónde son las reuniones donde nos juntamos para planificar en contra de ustedes? ¿Alguna caverna oscura donde decimos, ahorita que salgamos vamos a formar un comando para matar mujeres? No, eso es un absurdo. Y así como muchas se sonríen, hay muchos que lo creen, que los hombres estamos pensando, ay, ¿cómo golpearé a una mujer? ¿Cómo la haré sentir más miserable? Ay, ¿cómo las odiamos de veras, tan bonitas que son? Eso la verdad es que dices, no solo es absurdo, es que en contra de la razón. Pero en la cosmovisión divina, en el pensamiento de Dios, hombres y mujeres tienen la libertad en Cristo de presentarse ante Dios y esperar que Él los atienda y los asista de igual manera. ¿Es Dios un Dios machista? No, porque Dios vindica a las mujeres, verso 7. Bien dicen las hijas de Zelofhad, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa no necesitaron de alguien para ejercer un derecho y un privilegio. No necesitaron de un padrino como las feministas hoy quieren un padrino. Quieren que la sociedad las respalde. Quieren derechos, pero siempre apelando a que alguien lo haga por ellas. Ellas no necesitaron un padrino. Y no lo necesitaban no porque ellas fueran muy duchas, sino porque no había obstáculos para hacerlo. Las condiciones de libertad para acercarse a Dios y consultarlo estaban dadas. Tenían ese derecho. Y ni siquiera se lo cuestionaban. ¿Tengo derecho? ¿No tengo derecho? No. Hermanos, me gustaría hacer una encuesta a las mujeres. ¿Qué derecho no tienen las mujeres que sí tengan los hombres? ¿En qué ley? En la ley máxima o en las leyes menores, un derecho que ustedes mujeres no tengan igual que los hombres. ¿Y entonces qué están luchando? ¿Qué derechos están pidiendo? Unos dicen, no, es que las mujeres tienen que ganar igual que los hombres. La ley no dice que las mujeres deben ganar menos que los hombres, o sí dice la ley. Pero en la práctica dicen, bueno, la ley dice que no debe ser así. Quien lo haga, la mujer tiene todo el derecho de denunciar a esa persona que les está pagando menos por el mismo trabajo. Pero la ley ahí está. Que ellas no la ejerzan y no la demanden, eso es otra cosa. Porque es más fácil pintar una cartulina, dejarse las axilas largas, pintárselas de verde, dejarse en sobrepeso y decir, ganamos menos por ser mujeres, a presentarse ante una instancia correspondiente y decir, mi patrón me paga lo menos que ese hombre, para que se haga una investigación. Pero de ley en este país, las mujeres tienen los mismos derechos y libertades que los hombres. ¿Hay alguna ley que a las mujeres les impida usar pantalones, faldas, maquillarse, casarse con quien quieran? Pues debiera existir, porque luego con cada cascajo que dicen, bueno, caray,
A veces la mujer solita se echa el alacrán de la bolsa. Solitas se disparan en los pies. Pero no es una cuestión de leyes y derechos, es una cuestión a veces de visión particular. ¿Qué es por lo que lucha el feminismo entonces? No, ellas no quieren derechos, ellas quieren impunidad y privilegios. Y eso es otra cosa. Moisés, Eleazar, los príncipes y el resto de Israel escuchan a las mujeres y le dicen: nuestro padre murió en el desierto, versículo 3. Zelofejad ya había muerto, junto con toda su generación, por no haber creído que Dios les daría la tierra prometida. Por eso dice, en su propio pecado murió. Pero además dicen, no tuvo hijos. Ellas tienen esa inquietud de la carga cultural que prevalece en ese momento sobre las mujeres. Se sabe que las mujeres no heredan por ser mujeres. Si hubiera hijos varones, los hijos varones heredarían los territorios del padre y entonces no se perdería el apellido. Pero ellas son mujeres. Y ellas quieren saber qué va a pasar con ellas. ¿Dónde van a quedar? ¿En el limbo social, cultural? ¿No? ¿En dónde van a quedar? Y me encanta, hermanos, me encanta cómo ellas son leales a su clan. Y preguntan, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Me parece razonable la pregunta. ¿Cómo es que porque mi papá no tuvo hijos, su nombre va a desaparecer? ¿Y nosotras qué onda? ¿Somos de chocolate? ¿Somos un holograma? ¿Qué somos? Esta pregunta da motivo a mucha reflexión, porque en la psique de ellas no cabe que ellas no valgan. ¿Por qué? ¿Por qué va a desaparecer si aquí estamos nosotras? Mi padre sí tuvo descendientes y somos nosotras. ¿Cuál es la culpa de mi padre de no haber tenido hijos en lugar de hijas? Quieren honrar a su padre y su memoria. Tienen un pensamiento muy avanzado a su época y a sus sociedades. A ellas no les parece que no merezca las mismas oportunidades que los demás por ser varones. Lo que indica que hay una discordancia entre lo que ellas pensaban como mujeres hebreas y lo que las mujeres de otras culturas pensaban de sí mismas. Estaban convencidas que tenían los mismos derechos. Y algo más, el hecho que otras culturas obraran así no significaba que en el pueblo de Dios debiera ser igual. Tenían que ser distintos. Y terminan diciendo en forma enfática: danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre, que también nos toque a nosotros algo, en honor a nuestro Padre, danos algo. Dice que Moisés escuchó el argumento y le dijo que lo voy a presentar delante de Dios. Y es aquí donde viene la respuesta extraordinaria de parte de Dios y que tira por tierra cualquier argumento de que Dios es machista. Y dice, versículo 7, bien dicen las hijas de Zelofejad. Bien dicen. Otras versiones de este mismo pasaje en la Biblia, Dios habla hoy, dice, las hijas de Zelofejad tienen razón. Dios está de acuerdo con el pensamiento de esas mujeres. Dios les asiste en la razón, está de acuerdo, coincide con ellas. No les está concediendo algo como un favor, sino dice, tienen razón. Estas mujeres son muy listas y no entiendo por qué ellas tendrían que no tener una herencia por el hecho de no ser hombres. Tienen derecho a la herencia en el nombre de su padre. Y eso, hermanos, las convierte en ciudadanas de primera. Y echa por tierra el argumento de Chesit Rodríguez en su artículo, la Biblia es machista, y de que el reino de Dios es machista. Porque una cosa es leer textos fuera de su contexto para encontrar pretextos que justifiquen sus prejuicios. El honor por la dignidad de las mujeres
No comenzó con el feminismo de primera ola en el siglo XVIII, ni tampoco en la segunda ola del siglo XX, ni tampoco en este siglo XXI. Y escuchen las consignas de las mujeres: estamos abriendo brecha. Caray, pues ya se cerró. De veras que desconocer la historia no solamente lleva a cometer los mismos errores, sino parecer un papanatas. Si tan solo nos quedáramos con la historia del feminismo, diríamos: desde el siglo XVIII hay mujeres que están trabajando por el derecho de las mujeres. Desde el siglo XVIII, desde hace 3 siglos, 300 años, mujeres, y estas vienen a decir: no, nosotros estamos abriendo brecha. Es la primera vez que una mujer llega. Perdón, pero estás anulando asientos a la voz de mujeres, pero yo me voy más atrás. Aquí están estas mujeres, antes de Cristo, presentando con toda la seguridad y la confianza que les da a su familia, el cajal de Dios, diciendo: ¿por qué nos vamos a quedar fuera de la herencia solo por ser mujeres? Y más maravilloso que Dios les diga: tienen razón, mis hijas, tienen toda la razón. Dios está vindicando el pensamiento de las mujeres. Aunque el mundo les diga otra cosa, Dios les estoy diciendo: hijas mías, qué listas son. Qué listas son. Tienen razón. No hay razón para quitarles eso. Dios no solo ha vindicado a las mujeres, sino las ha reivindicado siempre. El honor de las mujeres siempre Dios lo ha tomado en cuenta. Y la tercera respuesta: ¿es Dios un Dios machista? No, porque Dios creó reglas para ellas. Versículo 8: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hijo. Estas 3 mujeres, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, no entendían por qué debían quedar en el desamparo por no haber sido hombres. Ya dije, era lo que prevalecía en las costumbres que les rodeaban. Pero en la mente de ellas no les hacía clic. ¿Por qué? Pues también pensamos, también sentimos, también contribuimos. En la comunidad lo hacemos. Aún en el hogar las mujeres contribuyen. No creo que sea el único, pero en el hogar también se contribuye. No es un trabajo remunerado, pero contribuye a la armonía y la estabilidad de las familias, y las familias a la de la sociedad. Pero en la mente de ellas decían: ¿cómo, por qué no tenemos? Y entonces Dios coincide con ellas diciendo: tienen razón. En la familia de Dios las cosas deben ser distintas, en un acto de equidad, no de igualdad. Porque hombres y mujeres no podemos ser iguales. Y qué bueno, en nuestras diferencias somos igualmente importantes para Dios. Y decía yo, no había reglas acerca de la herencia. Había reglas en otros sentidos, de santidad, de limpieza, de alimentación, de vestimenta, todo lo demás, pero de herencia no había. Y a partir de ese momento Dios crea leyes a favor de la mujer, cuando dice: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. A partir de ese momento Dios incluye a la mujer en parte de las reglas que tiene. No era algo sujeto a la interpretación o al criterio, sino que sentencia diciendo, versículo 11: y esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Así será. Y con eso se garantizan 2 cosas. Uno, el futuro de la mujer. Y segundo, lo que ellas pugnaban, que el nombre de su padre no se perdiera. No se perdiera. Ahora, quiero terminar esta parte con una situación que me parece interesante. Si la sociedad de Israel en ese momento hubiera sido una sociedad machista, no hubiera el apartado del capítulo 36 del libro de los Números. El libro de los Números termina con una aportación a la ley de Dios, porque un grupo de hombres, de varones, se acercó y dijo:
¿Qué pasaría si estas mujeres a las que tú acabas de proteger, dándoles un marco de derecho de poder heredar en el caso de que no tengan hermanos, ellas se casaran con hombres de otras tribus y que de pronto les puedan quitar sus terrenos? Vean, los hombres de Israel, algunos hombres de Israel, miraron más allá y dijeron: en el futuro estas mujeres se van a casar, porque feas no son, y alguien les va a echar el ojo y van a decir: qué guapa, pero mira qué terreno, qué bonita, pero cuántas hectáreas. Así. Y lo que no queremos es precisamente que ellas se vean afectadas y que nuestra tribu, la de Manasés, se vea disminuida. Y entonces el número 36:6 dice: las hijas de Zelofejad pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando sea de la propia tribu de Manasés, para que siempre esos bienes y esos territorios permanezcan en su familia. Siempre. ¿Ven cómo Dios movió la maquinaria de su voluntad para favorecer y vindicar a la mujer? Y cómo la sociedad de Israel, que podía hacer algo, también miraba por ellas. Entonces no podemos decir: no, es pobrecitas víctimas ellas ahí sufriendo. Ellos lo que buscaban era la equidad y no la igualdad. Hoy en día las mujeres quieren igualdad. Es que queremos los mismos derechos que los hombres. Ya dijimos, todos tenemos los mismos derechos. ¿A qué te refieres? No tienen ni la más remota idea de lo que están pidiendo. No, ellas no están pidiendo realmente derechos, ellos piden otras cosas. Estaba viendo una entrevista de una mujer llamada Sarah Hoff, ella era feminista, pero ahora ya no lo es brasileña, y dijo algo respecto a la supuesta igualdad de las mujeres en el discurso feminista. Dijo: las mujeres feministas, en su deseo de ser libres y ser como los hombres, toman lo peor de los hombres para ser como ellos, como violentos, como su machismo y como su lujuria. O sea, quieren hacerse como los hombres, pero lo peor de los hombres. Y los homosexuales, en su visión de tener identidades femeninas, toman lo peor de las mujeres: su banalidad, su frivolidad, su inestabilidad y todo eso. Cuando debieran tomar lo mejor de cada uno, si eso es lo que quisieran. Pero lo que ellos están buscando es igualdad, cuando no es igualdad, sino lo que deben procurar es la equidad. Hombres y mujeres no debemos aspirar a la igualdad, porque no. Yo, por mucho deseo que tenga, no tengo el honor de ser madre. No puedo. Y aunque cierren los ojos, yo digo: ¿cómo me gustaría gestar un bebé en mi vientre? No tengo. Y voy a pugnar por ese derecho, ¿no? Tengo derecho a ser madre. Pues no puedo. Bueno, entonces me voy a idear un discurso diciendo: pues la gente trans, ¿no? Las mujeres trans también menstruan. Caray. ¿Cómo? Pues sí, también menstruamos. Y llegamos ya a una locura del alma, de la mente y de todo, cuando no entendemos ni los conceptos, ni la idea, ni el propósito de la vida. Pero en la comunidad de Dios no es así. Entendemos que no hay igualdad. Lo que es y hace una mujer no es lo mismo que es y lo que hace un hombre, pero somos complementarios. En el jardín del Edén el Señor dijo: que haré ayuda idónea. No dijo: voy a ser alguien como él, igualito, sino alguien con quien puedan complementar las cosas y caminar hacia adelante. Esa es la ayuda idónea. Y delante de Dios tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero también las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Si en la sociedad no es así, ese es rollo de la sociedad y tiene que resolver. Pero en el cajal de Dios, en la comunidad de Dios, en la congregación de Dios, en la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, en nuestro género y en nuestro sexo, tenemos un rol asignado, y es honroso, y es digno, y es maravilloso.
porque Dios en su perfección así lo creó. La exposición de hoy, mis hermanas y hermanos, no busca convencer al feminismo de que Dios no es machista. Él no lo es y punto. Ni tampoco busca convencer a un ateo como a Yesid Rodríguez, sino más bien busca que en el corazón de las mujeres no se dejen envenenar por discursos ideológicos progresistas que cuentan mal la historia de las mujeres, las deshumanizan y las reducen a subordinadas de mentes maquiavélicas. Hace algunas semanas, una mujer en esta iglesia, que ya salió de aquí, anduvo diciendo que cuando aquí estuvo fue víctima del machismo de esta iglesia. Quienes me conocen en 25 años de pastor, ¿alguna vez, alguna de ustedes les he cortado la libertad de hacer algo? Nunca. Me podrán tachar de antipático, de frío, de sangrón, de a lo mejor a veces un poquito indiferente, pero de machista. No. Mi entorno familiar fueron 5 mujeres y vivo rodeado de puras mujeres. Bueno, hasta la gata de mi casa es hembra. Y eso porque ya se murió la perra, porque si no, ya se murió la cuya. No saben la locura en la que yo vivo. Entre bolsas y brillos y bilés y muñequitas y... De veras, un día fui a ver Campanita y yo me estaba durmiendo. Alguien podría decir, no, Gerardo, ódiala. Entonces yo dije, esta persona está mal de sus facultades. Dice, yo me tuve que ir por la presión machista de esa iglesia. No, tú tienes trastornos mentales. Y por otra razón te fuiste, pero no te fuiste por machismo. Los hombres no estamos confabulados como una logia secreta, hermanos, que llaman patriarcado para sobajar, agredir, usar, cosificar, discriminar o violentar a las mujeres por el solo hecho de serlo. No estoy diciendo que no exista la violencia en contra de las mujeres. No estoy diciendo que no existe el machismo, no estoy diciendo eso. Pero no existe como nos lo cuentan. Hay hombres machistas, pero no son todos. Hay mujeres que sufren violencia, pero no son todas. Y en la casa de Dios, quienes entendemos la Escritura, hombres y mujeres, sabemos que cabemos perfectamente en él. Perfectamente. Es más, yo lo he platicado con mi mujer. En casi todas las denominaciones, hay lugares en donde dicen, no, las mujeres no pueden ser pastoras. Y yo le he dicho a mi esposa, yo no le veo objeción que una mujer pueda ser pastora. Si la iglesia lo requiere y es lo que hay, adelante. Hay muchos lugares, hermanos, en donde las iglesias no hay hombres, porque emigraron, porque fueron reclutados en el crimen organizado, y las congregaciones son mujeres, y ese rebaño necesita ser pastoreado. Si la situación, si la condición, si las circunstancias, pero si Dios mismo les revela que así sea, pues adelante. No estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero cabemos perfectamente ahí. Recientemente se conmemoró el Día Internacional del Hombre. Y uno ya no sabe qué hacer. Que si las felicitan, no feliciten. Que si no las felicitan, ¿por qué no me felicitas? Que si les das flores, a mí no me des flores, yo me las puedo comprar solas. Y que si no les das, ¿por qué no me diste flores? Hermanas, yo sé que esto no debe ser así entre las mujeres de Dios. No podemos permitir, ni hombres y mujeres, que el mundo nos determine. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestra mente,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo podrá decir que los caballos vuelan, y no por eso debemos decir, sí, es cierto, los caballos vuelan. Podrán decir muchas cosas, pero cuando vamos a la revelación de Dios y bajo la iluminación del Espíritu Santo de Dios, nosotros llegar a un punto, esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Las mujeres tienen en el corazón de Dios un buen lugar, y nadie ni nada se los puede quitar. Y a nosotros nos toca compartir con ellas y disfrutar con ellas y trabajar junto con ellas en los propósitos de un reino eterno. Amén. Amén. Vamos a ver. No, pónganse de pie, mis hermanos. Espero que esto no sea machista, ¿verdad? Ustedes no saben. Si hacemos, que no hacemos, que si no hacemos, que no hacemos. Nos discriminan a los hermanos. Vamos a discriminar a los hombres, ¿verdad? No, si ya ayer alguien me comentó que el desayuno de los hombres. No, bueno, nosotros vamos a ir a hacer otra cosa más emocionante. No más emocionante, perdón. Algo acorde a nosotros. Ya no podemos decir si más o menos, porque no. Hermanitas, vamos a hablar con nuestras hermanas. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora de la mañana por la vida de mis hermanas y por el don que le das a este mundo a través de la mujer. Porque la Escritura es clara cuando nos describe que el hombre estaba solo, pero además se sentía solo. Y que cuando estaba en esa tarea de designar entre tu creación los nombres y todas estas cosas, tú percibiste en el semblante del varón que él se sentía como desencajado, como incompleto, como que le hacía falta algo más. Y tú en tu infinita sabiduría tomaste la decisión de proveerle Dios no como una propiedad, ni mucho menos como algo de Él, sino una bendición inmerecida, darle una compañera idónea, adecuada, precisa, con cosas que puede compartir con Él, pero también con aspectos muy particulares y muy de ella, que la hacen única y que la hacen singular. Y ha sido, Señor, a lo largo de toda la historia de la humanidad en esta convivencia, que a veces ha sido difícil y otras no. Pero no vamos a negar, Señor, que hay ocasiones en donde las cosas no se dan de la mejor manera. Y es a causa, Señor, de nuestro corazón imperfecto y pecador. Si de algo como hombres tenemos que pedir perdón, Señor, por el trato hacia la mujer, lo hacemos. Porque a veces perdemos la visión y lo olvidamos. Pero en ninguna manera, Señor, en la mente de ninguno existe un sentimiento de odio hacia algo que tú creaste y que a nosotros nos parece hermoso. Por nuestras madres, por nuestras hermanas, por nuestras hijas, por todas esas mujeres que están a nuestro alrededor y junto con nosotros compartimos este pedazo de la historia, te damos gracias. Y pedimos una bendición del cielo, para que ellas sean libres y confiadas como lo fueron Mahala, Noa, Tirsa, Milca, y ellas, Señor, también puedan saberse queridas y saberse protegidas y respaldadas y vistas con simpatía desde lo alto. Y que además, Señor, tú actúas en favor de ellas también, y que tú esperas de ellas también obediencia y fidelidad y disciplina y santidad y confianza, y que se vayan conformando de acuerdo, Padre, obviamente al plan que tú tienes para con ellos. Permítenos, Señor, pues estar en armonía contigo y también en nosotros como familia, y que podamos, Señor, dar las condiciones para que hombres y mujeres y hombres puedan crecer en el ámbito de la fe, del camino de la salvación, de la vida eterna, y que tu precioso Espíritu Santo gobiernes nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones también, y que podamos, Señor, ser el reflejo de tu paz y de todo. Bendícenos, pues, Señor, en esta hora. Bendice a mis hermanas en esta iglesia. Gracias, Señor, por el honor de tenerlas, de contar con ellas, por su cariño, por su amistad, por su simpatía.
valentía, por su amor cristiano, y que es mutuo y que es recíproco, Señor, y que obviamente este lugar es un lugar seguro, en donde ellas pueden crecer e ir hacia adelante. Te honramos, Señor, y la ponemos en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias.